Un cordial saludo para todas y para todos, maestras y maestros que contribuyen a que este país sea distinto y a que los niños aprendan nuevas cosas. El video del día de hoy tiene como intención poder revisar y hacer una aproximación al material natal de transición. Este es el material de Aprendamos Todos a Leer. Es un material que se va a usar con los niños de transición con el fin de que empiecen a tener un acercamiento a los procesos de la lectoescritura desde una mirada cognitiva. Para ello, el trabajo que haremos tendrá el siguiente orden. En primer lugar, vamos a revisar y hacer una presentación del material para transición. En segundo lugar, vamos a revisar el objetivo que se persigue con el material, para luego abordar de manera somera la metodología y la estructura, para posteriormente revisar un poco cómo está dividido y cuáles son las unidades que tiene y cuáles son las letras y los sonidos que está trabajando. Finalmente, y dije de manera somera, la revisión metodológica y estructural, porque finalmente vamos a hacer una modelación de uno de los sonidos y ahí profundizaremos en lo que son la metodología y la estructura del material y la forma como debe ser usado para sacarle el mayor provecho a este material. Entremos en materia. Aprendamos todos a leer. Este material está estructurado, en primer lugar, a partir de un objetivo que se persigue. El objetivo básico es lograr que los niños de transición inicien con el proceso de decodificación. Y de esa manera lo afiancen muchísimo más para alcanzar el proceso de lectura y escritura. Esto con el fin de que logren leer con fluidez y logren comprender lo que leen antes de finalizar el ciclo escolar. Cuando planteamos este objetivo, tenemos la intención de que el niño inicie reconociendo procesos que tienen que ver con la conciencia fonológica. Y esto va a ser muy importante. Este inicio que se da en transición se va culminando cuando el niño alcanza la fluidez hacia grado tercero, y esa fluidez es la que va a permitir a futuro la mejor y mayor comprensión lectora. A partir de esto, la intención es poder revisar seguidamente lo que aparece en el material del maestro, lo que aparece en el manual del docente. Va a aparecer la cartelera fonológica. Y decimos fonológica porque vamos a partir de lo que ya conoce el niño. Él ya conoce los sonidos y por ello vamos a recurrir y a usar la cartelera fonológica que más adelante volveremos nuevamente a anunciar con el fin de poder mostrar cómo se trabajan los fonemas. Aprendamos Todos a Leer tiene una guía para el docente. Una guía que tiene un tomo 1 que se va a usar en primer semestre y tendrá por supuesto un tomo 2 que será el que vamos a llevar a cabo y vamos a usar durante el segundo semestre. En esta guía para el docente, lo más importante, lo que queremos mostrar de manera clara en esta guía para el docente es poder realizar la planificación explícita y detallada de las clases. Uno de los principios fundamentales planteados por Stanislas Dehaene es precisamente que sea explícito lo que hacemos con los niños. Es decir, que cada paso, que cada recurso que usemos tenga una intención y que sea llevada a cabo y mostrada a los niños de manera clara, precisa, para que haya una comprensión de eso que vamos a trabajar. Ese trabajo o esa forma detallada, esa forma explícita, va a estar mostrada
en ese trabajo con el docente, que ya revisaremos cuando hagamos la modelación, y va a ser mostrada en cada paso cómo va a trabajar el docente, qué elementos debe tener en cuenta, qué actividades y la razón por la cual se van a generar estas actividades. En ese manual del docente se van a presentar orientaciones pedagógicas que van a permitir comprender qué es lo que respalda el programa. En esas orientaciones pedagógicas se va a llevar a cabo la explicación de cada uno de los momentos del proceso. Y es aquí cuando quiero que entendamos por qué lo llamamos proceso. Es un proceso porque está hecho de manera secuencial, de manera intencionada y atendiendo a lo que la investigación ha dicho frente a la forma como aprendemos a leer. Y es proceso porque esa sistematicidad que se debe seguir y esa gestión de aula explícita para el trabajo con los estudiantes es lo que va a permitir el éxito y va a permitir que el niño y la niña vaya adquiriendo los procesos lectoescriturales que queremos que tenga ya cuando estemos ya hablando en grado tercero y pueda comprometerse ya mucho más lo que implicaría la comprensión lectora. Y finalmente, en cada uno de estos elementos vamos a encontrar todo un proceso de evaluación que tenemos que llevar a cabo para poder determinar los aprendizajes que los niños tienen. El material que reciben los niños va a tener dos textos, dos libros que son fungibles para el estudiante, que vamos a denominar cuadernos de trabajo. Esos cuadernos de trabajo son en donde los niños van a trabajar, van a realizar las actividades que el docente, que el maestro, que el mediador le va a proponer. Tanto los niños como las niñas tendrán cada uno cuaderno de trabajo 1, que es para el primer semestre, y el cuaderno de trabajo 2. Y esta es la presentación que tienen esos cuadernos, donde el niño va a trabajar y la niña va a desarrollar procesos importantes para ese aprendizaje de la lectoescritura. En estos cuadernos para los estudiantes se hace un recorrido de los elementos centrales del aprendizaje de la lectura y de la escritura en la etapa inicial, así como se propondrán experiencias de aprendizaje que hará el niño en equipos, en pares, individualmente, y que obviamente tendrá que revisar con su maestro con el fin de que se vea el avance y el progreso que aparece ahí. Además de estos cuadernos, van a tener también cada uno de los estudiantes, niñas y niños, un libro de lecturas. Y en ese libro de lecturas tendremos que revisar cada una de las letras y tendremos que leer con ellos para ver la comprensión que van adquiriendo, el uso de los personajes, los títulos que aparecen, cómo se lee de izquierda a derecha, de arriba hacia abajo, que es la comprensión que vamos a ir adquiriendo a partir de lo que aparece en estos libros de lectura, que serán también objeto de manejo por cada uno de los niños y las niñas que están en transición y que van a estar tutoriados, dirigidos por sus maestros y maestras. La estructura del material en cada una de las actividades, en cada uno de los fonemas, en cada uno de los sonidos y letras que vamos a trabajar, tendrá un objetivo de cada lección. Luego habrá unas actividades de revisión y refuerzo, actividades de prelectura, una lectura oral con el docente, una comprensión oral, trazos y escritura, lectura y la actividad en casa. Paso rápidamente por aquí porque vamos a detenernos ya en la modelación, en la letra que vamos a trabajar. Vamos a revisar cada uno de estos aspectos para que no queden simplemente enunciados, sino que puedan hacer parte importante de lo que tenemos que llevar a cabo en el proceso de modelación y en el proceso de enseñanza explícita que vamos a hacer de cada una de las letras a los niños a nuestro cargo.
Este material va a empezar revisando los saberes previos, luego entramos a ver lo que es fundamentación, se hace una ejercitación de esos procesos y finalmente vamos a un afianzamiento que tiene que ver con el trabajo que el niño realiza en casa y que es muy importante para que se dé todo el proceso que queremos realizar. Hasta aquí esa primera parte que quería mostrar de manera rápida con el fin de poder estructurar un poco los elementos que estarán listos para hacer o dar inicio a la modelación, que es muy importante que podamos realizar. A partir de esta estructura, vamos a revisar enseguida unos elementos que parecieran a veces no importantes, pero que son los importantes porque son los que le permiten al niño en su cartilla, en su cuaderno de trabajo, reconocer dónde nos encontramos, al igual que en el manual del docente, porque son las viñetas con las cuales vamos a identificar los elementos donde tenemos que trabajar. Esta viñeta tiene que ver con trabajo con el docente, que aparecerá tanto en el manual del docente como en el cuaderno de los niños, con el fin de saber en dónde nos encontramos. Trabajo en equipos, trabajo individual, trabajo en pares y trabajo en casa. O sea que estos son elementos importantes que nos van a permitir identificar y que en el momento en que empecemos la modelación vamos a ir revisando con el fin de comprender dónde se encuentran y cuál es la intención que se tiene con cada uno de ellos. Dije anteriormente que son dos unidades las que vamos a trabajar. Una unidad que va a estar en el cuaderno de trabajo de los niños, que es la unidad número 1 y que será obviamente usada, explicada en el manual del docente, y otra es la unidad 2, que es la que se va a trabajar en el segundo semestre y que también tendrá un manual del docente para ese tipo de trabajo. Esta unidad o cada una de las unidades trabaja sobre unas letras que se van a llevar en un orden, y es un orden muy importante porque tiene que ver con el uso que el niño hace y con el conocimiento de esos sonidos, porque son sonidos que se usan comúnmente por los niños. En primer lugar, esa unidad 1 tendrá las vocales y el sonido M. O sea que estaremos con la A, con la E, I, O, U y trabajaremos el sonido M. En la segunda cartilla va a encontrar el niño la unidad 2 y va a encontrar los sonidos M, L, S, F y T, que son los 6 sonidos que va a trabajar el niño durante el segundo semestre. Cada uno de estos sonidos tiene una explicación de manera explícita y una metodología que debe seguirse, que está en el manual del docente. Una vez comprendido de manera sucinta, somera, esta primera parte un poco de lo que es el material, vamos a entrar a revisar la modelación. Y para ello vamos a tomar de la unidad 1 la segunda vocal que allí aparece. Vamos a tomar la vocal E y vamos a trabajar sobre esa vocal. Lo hacemos de manera aleatoria, podría haber sido cualquiera otra, pero quiero que sea una, no la primera, para que veamos cómo durante el trabajo de la segunda vocal estamos recogiendo los aprendizajes que el niño va construyendo. En la revisión que vamos a hacer, en primer lugar, quiero que miremos un poco qué es eso de modelamiento, qué es lo que implica modelar y por qué es importante esa modelación que en principio voy a hacer con ustedes para que ustedes también luego puedan hacer modelación con el niño para que él pueda comprender qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo para que así pueda aportar y aprender. En primer lugar,
definimos modelar como construcción que hacemos de una forma. Configuramos el carácter de acuerdo con unos rasgos o configurar o conformar algo. Aunque me parece mucho más interesante poder revisar esa última concepción que tenemos, que es ajustarse a un modelo. Estamos no solamente proponiendo, sino mostrando que este modelo es funcional y permite el aprendizaje de las letras que queremos mostrarle a cada uno de los niños. Este es el esquema que vamos a seguir de la modelación, un poco mirando hacia dónde se dirige. Ya trabajaremos cada uno de los aspectos que están aquí. Cuando yo trabajo con el docente, ya lo revisaremos tanto en el manual del docente como en los cuadernos de los estudiantes, con el fin de entender qué es lo que hacemos en cada uno de ellos y cómo es que nos orientamos a esta construcción. Para esta modelación, vamos a tomar de alguna manera lo que implicaría la cartilla del docente, el manual del docente, y vamos a revisar también la cartilla que trabajan los niños. Voy a compartirles esta pantalla partida para mostrarles que al lado izquierdo de ustedes aparece el cuaderno de trabajo del niño. Tomamos el cuaderno de trabajo 1 porque ahí va a estar la unidad 1, donde están las 5 vocales y la consonante M que vamos a revisar, la M. Y al lado derecho de su pantalla aparece la guía para el docente. Primer semestre, transición, tomo 1, que corresponde con el cuaderno de trabajo 1 para empezar a revisar esta modelación. Como pueden observar, este trabajo tendrá la intención de poder ir viendo qué sucede en la cartilla del docente y qué sucede en la cartilla del estudiante. Vamos a revisar con muchísimo cuidado lo que se plantea en ese manual del docente, qué es lo que dice, cómo habría que trabajar cada uno de los sonidos que nos propone para esta primera parte, y a partir de eso poder revisar y estructurar cómo es que se genera el aprendizaje en los niños. Sin más preámbulo, entremos y revisamos entonces, buscamos en cada una, tanto en la cartilla de los niños, en el cuaderno y en el manual del docente, donde aparece ese sonido E, esa letra E, que es la que vamos a empezar a mostrar con ustedes y a empezar a ver cómo se produce ese proceso. Procedamos. Decíamos que en el manual del docente, lo primero que aparece son los objetivos que nos proponemos al revisar ese sonido y esa letra. Estamos escogiendo el sonido o fonema E y vamos a revisar la letra E. Hay una diferencia entre el fonema, entre sonido y letra. Queremos que a partir del sonido se construya ese dibujo que va a ser la letra que va a significar a ese sonido. ¿Qué objetivo se propone esta unidad? Reconocer que las palabras habladas se pueden representar de forma escrita. Muy importante, porque hasta que tenemos una conciencia fonológica, y esa conciencia fonológica la vamos a entender como la habilidad que permite diferenciar los sonidos y se observa en el reconocimiento de cada sonido que conforma una palabra. Esto quiere decir que vamos a empezar a reconocer dónde aparece el sonido E, para luego saber que ese sonido E lo vamos a poder representar. Luego, se plantea como objetivo reconocer que se lee de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Esto es sumamente importante dentro de este proceso, porque es lo que nos va a permitir
que el niño vaya teniendo conciencia de lo que es el texto impreso. Esa va a ser la forma de ir reconociendo que el texto impreso tiene unas características fundamentales. Y es que estamos leyendo de izquierda a derecha y estamos leyendo de arriba a abajo. Enseguida nos plantea un objetivo: identificar el título de una historia escrita. O sea que vamos también a reconocer la importancia que tiene el título. ¿Y para qué los textos traen títulos? Esto va a darle un sentido a lo que implica el reconocimiento del texto impreso. Reconocer los personajes de la narración y los eventos centrales. Otro de los objetivos que se persigue. Recontar una historia sencilla. Formular y responder preguntas sobre los textos escuchados. Identificar el sonido E al inicio, en el medio y al final de las palabras. Y finalmente, trazar el fonema E mayúscula y minúscula, tanto en espacios amplios como en papel. Vean ustedes que en este último objetivo estamos planteando algo que es muy importante, y es que ya estamos generando un precursor de carácter ortográfico, porque estamos trabajando sobre mayúsculas y minúsculas. Cuando me refiero a precursor ortográfico, es que más adelante el niño, cuando esté escribiendo en su momento escritural, va a empezar a entender en qué momentos escribimos con mayúscula y en qué momentos se utiliza la minúscula, y eso le va a ayudar mucho a empezar a construir ese proceso ortográfico, pero que iniciamos como un precursor en transición. Enseguida vamos a ver cómo se procede a las actividades básicas de presaberes, que es el literal A, y que estábamos diciendo que antes enunciamos muy rápidamente, pero que aquí nos íbamos a detener en cada uno de esos procesos. Vean que en el manual del docente aparece A, actividades básicas presaberes, y aparece aquí la viñeta que les planteaba, que dice trabajo con el docente. ¿Qué hace el docente? En primer lugar, le cuenta a los niños que les va a leer una historia. Es muy importante que para este tipo de trabajos, este tipo de historias, este tipo de lecturas que hacemos con los niños, podamos proceder a definir un sitio del aula para realizar siempre las lecturas. Establecer una norma para el momento de la lectura, es decir, que vamos a estar todos en silencio y que vamos a estar atentos antes de empezar a leer. Y por encima de cualquier cosa, es muy importante que utilicemos un tono de voz amable pero firme, que permita al niño que su atención esté capturada con el fin de que pueda escuchar tranquilamente eso que queremos contar. En este caso, con la letra E, con el sonido E, vamos a trabajar una lectura que se llama Enrique, el erizo estudioso. Y como decíamos en uno de los objetivos, tenemos que decirle que este es el título. ¿Y por qué es el título? ¿Y qué función cumple un título? Le contamos al niño que el título nos dice un poco de qué va a tratar la historia, y que siempre se encuentra al comienzo. Le decimos que este texto está en español para que también vaya reconociendo las palabras de nuestra lengua. Le contamos que cada sonido tiene una representación escrita, es decir, que yo cuando voy produciendo sonidos, esos sonidos que produzco tienen que ver con una de las letras que se van poniendo en un momento dado en el texto que ahí aparece. En este aspecto que estoy
manifestando en este momento cuando decimos que cada sonido tiene una representación escrita que se llama letra. Quiero mostrarles a ustedes que en el caso del español decimos que es una lengua transparente. Y decimos que es transparente porque cada sonido se corresponde con una letra. Y esto hace que el aprendizaje del español sea más sencillo. Hay idiomas que no sucede esto. Hay idiomas donde hay más letras de aquellas que estamos produciendo. En español, cada sonido se corresponde con una letra. Tenemos 5 o 6 casos en los cuales no se sucede de esta manera, que son excepciones. El caso, por ejemplo, con la H que aparece escrita pero que no produce sonido, o el caso de aquellos sonidos que tienen 2 letras para poderse producir. El caso de la H, donde va una C y una H, y que por esta razón llamamos dígrafos, tienen 2 grafías para producir un solo sonido. Pero son excepciones porque la mayoría de los sonidos tienen tan solo una forma de representarse. Esta es la importancia de este elemento que estamos revisando en este momento. Explicarle también a los niños, muy importante, que hay letras mayúsculas y otras que son minúsculas. Es decir, que en este caso que trabajamos con la E, mostrarle que aparece en un momento la E mayúscula, pero luego tenemos E minúscula y tenemos varias E minúsculas, pero tenemos una mayúscula. ¿Y por qué estará puesta en ese momento que aparece ahí? Luego le leemos el texto, que es muy importante que lo leamos despacio, conjuntamente, y que lo leamos empleando palabras completas. No estamos deletreando. Enrique es un erizo. Aquí cuando leí esa primera frase, la leí completa en cada una de las palabras que están puestas ahí. Es sumamente claro para un niño que hay un dibujo. Y es muy importante que esa ilustración que acompaña el texto tiene un significado. Y ese significado hay que empezar a estructurarlo con el niño, porque es una forma también de entender que eso también nos ayuda a comprender y que es una forma de hacer lecturas distintas. Así como leemos letras, también podemos leer ilustraciones que tienen un significado y que ayudan muchísimo en la comprensión de los textos. Entonces le podemos pedir a los niños, como lo plantea el manual del docente, que analice la ilustración, preguntarle qué tipo de animal es, que describan la imagen que ven ahí, y que ese es Enrique, y que entonces es un erizo, y que cómo son los erizos. Todos esos elementos son importantes porque el niño va adquiriendo también, a partir de la ilustración, elementos que le permiten ir comprendiendo el texto que le hemos leído. Muestre cada palabra con el dedo o con una regla larga a medida que va leyendo. Destaque el sonido de la E. Enrique, el erizo, estudioso. Eso ayuda a que el niño vaya identificando que esa E que yo pronuncio, que ese sonido que estoy emitiendo, está de alguna forma escrito en una grafía, en un dibujo que aparece en el texto, y eso le va a permitir comprender ese proceso de carácter lecto-escritor que nos va a servir posteriormente para llegar a una comprensión mayor de lo que queremos que se haga. Seguimos revisando y vamos viendo que entonces aquí nos dicen más adelante en ese manual del docente que tenemos que construir con los niños. Cuando empezamos a ver el título y cuando empezamos a ver la ilustración, ¿qué se produjo? Se hicieron predicciones. Y esas predicciones hay que ver si eso que pensamos en un principio fue lo que realmente leímos en el texto, si alcanzamos a poder imaginarnos qué había ahí. Eso es importante porque ayuda a que el niño entienda que tanto el título como las ilustraciones ayudan muchísimo en el
proceso de comprensión y sobre todo en los niños y niñas de transición. Luego vamos a explorar qué palabras nuevas están surgiendo en el texto. Y cuando decimos palabras nuevas, son palabras desconocidas para el niño. Podríamos aquí, como hipótesis, plantearnos algunas. La palabra estudioso, que aparece en este momento. La palabra espacio, que también podría ser una palabra nueva para el niño, desconocida para él. La palabra especial, que también sería otro término que podría que el niño no lo tenga, no lo conozca. Y en ese momento ya tendríamos preguntarles a ellos qué entienden, qué creen que significan esas palabras. Obviamente que en este primer momento van a empezar a construir el significado a partir de las inferencias que hacen, a partir de lo que han leído en el texto. Es importante que esa construcción que van a hacer los niños del significado, aprovechemos lo que han dicho para ir construyendo el significado. Sin embargo, en el manual del docente aparece acá una propuesta básica de lo que implicaría cada una de estas palabras, que son aquellas por las cuales van a preguntar, pero la idea es que esto nos sirva de base para construir junto con ellos el significado que queremos mostrar. Y finalmente aparece en este literal A, que era de actividades básicas y presaberes, a un diagnóstico formativo. Vamos a verificar que todos los estudiantes puedan mostrar la dirección del texto impreso, que puedan identificar el título, que puedan identificar los personajes. Vamos a observar que aquellos estudiantes que no lo logren, tenemos que sentarnos con ellos un poco y trabajar de manera individual con el fin de que empecemos a construir ese proceso y verificar que hayan aprendido a usar ese vocabulario nuevo. Y aquí haría una acotación que me parece importante frente a lo que implica el vocabulario nuevo. No aprendemos vocabulario nuevo porque tengamos definiciones de las palabras que nos preguntan. El vocabulario se adquiere cuando podemos hacer uso de él, y podemos hacer uso en contextos propios, en contextos con mis compañeros, y puedo construir con esas nuevas palabras frases y puedo hacer uso interesante de ese proceso. O sea que es muy importante ver cómo hace uso el niño de esas y la niña de esas palabras nuevas que va adquiriendo y cómo empieza a construir nuevas formas que le van a ayudar a ir interiorizando ese vocabulario. O sea que aquí no solamente el vocabulario se aprendería porque aprendamos o porque lo definamos, sino que aprendemos vocabulario cuando tenemos la posibilidad de hacer uso de ese vocabulario en un contexto personal, particular, en un contexto donde involucre a mis compañeros y a mis compañeras de curso, lo que haría que el niño tendría ya una apropiación o iría apropiando ese vocabulario. Aquí finalizamos esa primera parte, ese literal A, actividades básicas de presaberes. Y hasta ahora hemos trabajado en el cuaderno de los niños y las niñas en la lectura de lo que es Enrique, el erizo estudioso. Sin embargo, hemos hecho cantidad de preguntas y hemos hecho un reconocimiento de esos presaberes en esas actividades básicas que hemos hecho. Vamos al literal B, en el cuaderno, perdón, en el manual del docente. Y en ese manual del docente, el literal B va a hablar de lo que es la fundamentación, ¿cierto? B, fundamentación. Y aparece la viñeta de trabajo con el docente. Fundamentación, trabajo con el docente. Y aquí vamos ahora al cuaderno que tienen los niños y las niñas. Dice en el manual del docente, trabajo con el docente, aquí está la viñeta del cuaderno de los niños y niñas, y aquí está la viñeta
del manual del docente. El maestro revisa trabajo con el docente. Dice este trabajo con el docente: lea todas las palabras que corresponden a las imágenes del cuaderno del estudiante y pídales que vayan señalando cada imagen a medida que usted pronuncia las palabras completas. Y aquí pone en letras mayúsculas una advertencia absolutamente importante: no las lea por sílabas, lo cual quiere decir que debo leer las palabras completas y no por sílabas. Aparece elefante, y aquí está en el cuaderno de los niños el dibujo elefante. Escalera, y en el cuaderno aparece escalera. Avión, en el cuaderno aparece avión. Estrella, y así con los demás, gato y ardilla. Ejercicio número 1. Aquí está el 1 y me dice que en el ejercicio número 1 del cuaderno del estudiante. Entonces me ubico ahí y ubico a los niños en ese cuaderno del estudiante para que el niño pueda tener claridad en lo que tenemos que hacer ahí. ¿Qué va a hacer en el cuaderno del estudiante? Entonces, aquí está, en el manual del docente, dice: ahora pida a los estudiantes usar un color rojo. Estamos ya trabajando en identificación de colores, muy importante, para hacer un círculo alrededor de las palabras que comienzan por el sonido E. Entonces, vamos aquí a una construcción importante, que es la construcción que está haciendo el niño de su conciencia fonológica. Él ya sabe cuáles son las palabras que el maestro le leyó. Ya sabe cuáles son las palabras que el docente fue leyéndole una por una. Ahora le corresponde a él saber cuáles de esos dibujos tienen un nombre donde la primera letra, el primer sonido, sea la E. Aquí ya estamos viendo cómo segmenta la palabra y empieza a reconocer que ese sonido tiene que ver con una letra por la cual empezaría el nombre. Y además algo que es muy importante dentro de los principios. Y tiene que ver con el tiempo y el espacio. Stanislas Dehaene, cuando plantea ese principio, manifiesta que al tiempo y espacio. El tiempo quiere decir cuál sonido produje primero. Y el sonido que primero produzco es el que ocupa en la escritura el primer espacio. De ahí que le decimos cuál empieza con la letra E, lo cual quiere decir que ese sonido E va a ser el primero que va a estar puesto en la escritura. O sea que empezamos ya a construir ahí un elemento importante que tiene que ver con el principio alfabético, es decir, ese elemento importante de la representación que tendríamos en este caso. Luego le vamos a manifestar que dibuje en el tablero un esfero y alrededor trace un círculo rojo para que los niños vean cómo se hace el círculo alrededor de los dibujos. O sea que estamos modelándole al niño. Vean que, ¿qué tiene que hacer el maestro? Dibujar un esfero. ¿Y por qué un esfero? Porque empieza con E. Y explicarle cómo sería el círculo. No esperemos que el niño realice las cosas tal cual las digo. Se requiere que como maestro le haga la modelación para que él pueda comprender y saber cómo se hace. De ahí que estamos diciendo, y lo dijimos en la primera parte, es explícito. No dejamos nada al azar. Estamos explicando cada paso para que entienda qué es alrededor, qué es un círculo y que en este caso debe darse con color rojo. ¿Y ahora qué hacemos? Volvemos a leer las palabras. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque estamos afianzando en el niño esos sonidos
y estamos afianzando ese proceso de manera explícita. Nuevamente cito esa palabra que es sumamente importante dentro del material que ustedes tienen en sus manos. Nuevamente, ahora repitiendo las palabras para que los estudiantes revisen su respuesta. Vamos a ver qué sucedió cuando encerraron con el color rojo y ver de pronto dónde se cometieron errores y por qué se equivocó ese niño frente a la palabra que estaba revisando. Se le pregunta a los estudiantes palabras que empiezan con el sonido E y que haga énfasis en el sonido, y luego se registra esto en una cartelera en el aula de clase con los aportes y se fijan en una pared del aula. Esto con el fin de que vayamos fijando esos aprendizajes que se van teniendo en cada uno de los procesos que se van llevando a cabo, y esto ayuda mucho en el afianzamiento que queremos que se produzca. Enseguida, en el manual del docente aparece una viñeta y aparece un niño y una niña. Esto nos lleva ya, como lo decíamos en nuestra primera parte, al trabajo que vamos a hacer en pares. Y si vamos al cuaderno de los niños, encontramos también en la misma viñeta, aparece un niño y una niña, trabajo en pares. Y aparece en el manual del docente, ejercicio número 2, y aquí aparece el 2. ¿Qué hay que hacer en ese ejercicio? En primer lugar, organizarlos en parejas, porque es la instrucción que se da. Trabajo en pares. En segundo lugar, les vamos a explicar qué es lo que hay que hacer. Van a hacer un círculo azul alrededor de las palabras que tienen el sonido E en el medio, y un círculo verde alrededor de las que terminan en E. ¿Qué quiero que ustedes puedan observar? Cuando vimos el literal A y vimos los primeros dibujos que el niño hizo y les leímos cada uno de esos dibujos, elefante, ¿qué estábamos haciendo allí? Buscando la de menor complejidad. Decir que la letra E estuviera al principio. Ya esta actividad está llevando a que el niño tenga un nivel mayor de complejidad, porque le está pidiendo que busque dónde hay letra E al final y letra E al centro de las palabras, en la mitad, en el medio. Y le está diciendo entonces, con un círculo verde, la que está en el medio, y con un círculo rojo, la que está al final. Esto es importante porque el niño va a tener que ver nuevamente lo que hicimos, estamos afianzando lo que hicimos en la primera parte. Bicicleta, bate, chupeta, bigote, león y bote. Entonces va a trabajar y vamos a hacer que repita las palabras nuevamente el maestro para que el estudiante pueda revisar las respuestas que dio. Y al igual que en el literal A, donde hablamos de actividades básicas, en este literal B, que estamos haciendo la fundamentación, tenemos también el diagnóstico formativo. ¿Qué nos plantea este diagnóstico formativo? Es fundamental que el maestro esté revisando lo que los niños están haciendo para poder corregir y poder observar los estudiantes que muestran algún tipo de dificultad. Esto le permite al maestro hacer un registro y poder sentarse con aquellos estudiantes que muestren dificultad para trabajar de manera individual. ¿Qué puede suceder? Que un niño no entendió la instrucción, pero al comprender la instrucción ya entra nuevamente en el proceso y puede avanzar en lo que pretendemos que se avance en este proceso de lectoescritura. Una vez finalizado este literal B, pasamos a un literal que se llama C y que se denomina en el manual del docente ejercitación. Y vamos a ver qué es lo que se hace en esta ejercitación en transición, porque son actividades que le van a permitir al niño mejorar
ese proceso de pinza. ¿Y por qué es importante este proceso de pinza? Porque es un proceso que se va a requerir para muchas actividades que hacemos cotidianamente, pero especialmente para la actividad que implica la aprehensión del instrumento con el cual va a empezar él su proceso de escritura. En esta ejercitación que aparece aquí, se hace una actividad que tiene que ver con actividades físicas y de la vida cotidiana. La canasta de los frascos, cajas y botellas, aparecen ahí los materiales y aparecen las instrucciones. Este es un trabajo que se hace con todos los niños y aparece aquí cada una de las instrucciones que debe seguirse para alcanzar el proceso que se propone en esta ejercitación. El trabajo final es pedirle a cada uno que abra y cierre por lo menos 4 recipientes. Vean la importancia que tiene esa pinza en el proceso de abrir y cerrar los recipientes. La fuerza de la pinza, el trabajo que tiene para poder manipular los instrumentos, y esto nos permite también ayudarle en ese proceso que tiene que ver la aprehensión luego del instrumento, el lápiz, el esfero que va a usar para poder realizar los trazos en la escritura. Y al igual que en A y en B, aparece nuevamente diagnóstico formativo. Haga monitoreo individual para identificar aquellos estudiantes que no pueden cerrar y abrir los recipientes. Lleve un registro nuevamente de casos particulares que presenten dificultades y trabaje de manera individual con cada uno de ellos. Cada vez que un estudiante se queda de estos procesos, va a tener problemas luego para poder manejar y hacer uso de ese instrumento lápiz, esfero, con el cual pretendemos que haga los trazos en la escritura. En este momento terminamos esa actividad que está propuesta en esta ejercitación y pasamos a una que llama actividad de trazos y letras. Y aquí dice en el manual del docente, ejercicio número 3 del cuaderno del estudiante. Por tanto, pasemos a ese cuaderno del estudiante y revisemos ese ejercicio 3. ¿Qué dice en el manual del docente? En el manual del docente se plantea que antes de hacer trazos con el lápiz, vean la importancia, antes de hacer trazos con el lápiz, los estudiantes deben trazar en grande con su dedo índice la silueta externa de la letra E mayúscula y E minúscula. Los niños zurdos deben hacerlo con su dedo índice izquierdo y los niños diestros pues con su dedo índice derecho. Vean que estamos fijando en la mente del niño esa figura, en este caso, del ejercicio número 3, que es la mayúscula. Y vean ustedes ese proceso importante que aquí aparece para reconocer esa grafía. Tenemos la E mayúscula, trazamos, revisamos y revisamos y revisamos para poder comprender cómo se construye. Se hace la vertical y luego se hacen las 3 horizontales que son importantes. Eso le ayuda al niño a fijar el cómo se hace antes de tomar el lápiz y hacerlo ya sobre una hoja de papel. Así como lo hacemos con la E mayúscula, en el manual del docente dice enseguida otro trabajo individual, ejercicio número 4. Vamos a revisar entonces cómo hacemos también con la letra E minúscula y la llevamos a cabo porque dijimos que en el objetivo que hay que trabajar tanto mayúsculas como minúsculas. Y pasamos al trabajo individual que nos propone el manual del docente y buscamos ese trabajo individual en el cuaderno de los estudiantes. Dice aquí ejercicio número 4 del cuaderno del estudiante y aquí aparece el 4, dice la viñeta de trabajo individual y vamos a revisar en el manual del docente
qué es lo que hay que hacer en ese trabajo individual que nos propone. Cada estudiante debe estar bien sentado con el cuaderno ligeramente inclinado para facilitar la escritura. ¿De cuál cuaderno hablamos? Pues del cuaderno que tenemos aquí para que el estudiante haga, después de haber representado mentalmente esa letra E mayúscula y esa letra E minúscula, ahora queremos que haga un trazo que es muy importante que se dé. Muestre la manera correcta de agarrar el lápiz, formando una pinza, y use las instrucciones que aparecen en la contraportada del manual del docente y que también aparece en el cuaderno del estudiante. Ahora queremos que tracen las líneas punteadas con el dedito y luego le decimos que hagan el trazo con el lápiz. Entonces, cuando hacemos el trazo nuevamente con el dedito, estamos trayendo a la mente aquel elemento que ya ejercitamos anteriormente. Y luego de ese proceso, trazamos con el lápiz, siguiendo el orden, siguiendo la instrucción que me está dando la letra que aparece ahí. Y también lo hacemos con la mayúscula. No estamos pidiendo que haga plano, estamos simplemente ejercitando en este caso con estas que aquí aparecen en minúsculas y estamos ejercitando con esta E mayúscula que aparece aquí. O sea que ya hemos resuelto y hemos pasado de la construcción que se hace con su dedito derecho o con su dedo izquierdo buscando cómo se genera, a luego sí construir ya con el lápiz y con el papel para poder saber un poco cómo se da ese trazo. Aquí lo importante es poder pensar que estas que identificamos como sonidos, cuando vimos anteriormente cada una de las palabras propuestas con los dibujos en el cuaderno del estudiante, y sepa que ese sonido que produce el niño, esta es la grafía que va surgiendo del sonido. O sea que ya vamos haciendo un proceso simultáneo entre lo que es la lectura y lo que es la escritura. Y ese proceso va a ser clave en el que va a ser el desarrollo de la actitud lectoescritura que queremos que vaya adquiriendo los niños y las niñas que se encuentran en transición. Vamos nuevamente al manual del docente. Y aquí dice, otra vez aparece la viñeta trabajo con el docente y dice ejercicio número 5 del cuaderno del estudiante. Vayamos a ese ejercicio 5 que nos está solicitando el manual del docente. Trabajo con el docente. Pídale a los niños, voy al manual del docente, que completen las palabras con las letras A o E. Preguntarán ustedes, ¿por qué la A? Porque la A fue el primer sonido que se trabajó en esta unidad. La E es el segundo. Entonces estamos recogiendo los aprendizajes para llevar lo que se denomina conducta sumativa. Es decir, que el aprendizaje anterior me sirva de base en el aprendizaje que estoy llevando a cabo y entender que no son aprendizajes que estén separados, sino que los dos se convierten en aprendizajes complementarios. Y vamos a buscar la A y la E faltantes. Enseguida le mostramos a los niños cada una de las palabras. Oveja, bote, tren, perro, bicicleta, monedas. Con el fin de que el niño identifique, y vuelvo aquí nuevamente al principio que enuncié anteriormente, tiempo y espacio. ¿En qué momento dije la E o en qué momento dije la A para saber en qué momento preciso aparece donde hace falta? Y eso va generando también esa conciencia de palabra y esa conciencia fonológica que queremos que sea ese primer paso que demos con ellos para una mejor adquisición del proceso de lectoescritura. Vamos al manual
del docente y encontramos posteriormente que dice trabajo en equipos. Y ese trabajo en equipos, hacemos un concurso de palabras, hacemos que los estudiantes se dividan en equipos y se les pide que digan palabras que empiecen por la letra E. El maestro anota todas las palabras y gana el equipo que más palabras diga, por ejemplo. Entonces estamos buscando que busquen, o les podemos proponer que busquen palabras que terminen con E, o les podemos proponer palabras que tengan en el medio esa letra E. Y eso hace que ellos rápidamente empiecen y afiancen esa conciencia fonológica en torno a esta letra y a este sonido que es la E. Como siempre, se les plantea el diagnóstico formativo, donde tenemos que hacer el recorrido por el salón, o sea que es muy rápida esa evaluación y vemos qué está sucediendo y vemos las dificultades que los estudiantes tienen, vemos cómo trazar, ver cuál fue la direccionalidad que le dieron a cada letra, identificamos qué estudiantes tienen mayor dificultad al escribir y les podemos asignar una práctica adicional con el fin de que se ejerciten un poco en este proceso. Identificamos las dificultades de los estudiantes y de cuáles son los estudiantes que muestran esas mayores dificultades para trabajar con ellos de manera individual y tenemos así un registro para saber cuál ha sido ese proceso que han tenido o que ha tenido, cada uno de los estudiantes frente a lo que estamos llevando ahí. Finalmente, cada una de las letras y de los fonemas que estamos trabajando, aparece una actividad en casa. Una actividad en casa. Y esa actividad en casa tiene su propia viñeta. Vean lo linda de la viñeta. Y nos pide que le digamos a los estudiantes que marque con una X las imágenes de palabras que no comienzan por E. Aquí el nivel de complejidad es mayor. Antes hablábamos de la presencia de la E, ahora le estamos pidiendo dónde no aparece, cuáles son las que no empiezan por E. Esos procesos van afinando y afianzando mucho en ellos lo que implica precisamente ese trabajo y lo que implica ese proceso que nos interesa que se dé. Aquí aparece erizo, ardilla, avión y oveja, y ese es el trabajo que tienen que llevar a cabo los estudiantes en casa. Les acabo de mostrar a ustedes la estructura con que aparece cada uno de los fonemas. Y acabo de mostrar además el cómo tenemos que llevar el proceso y cómo hay una razón por la cual se hace de esa manera. Y cómo estamos yendo de lo menos complejo a lo más complejo en el proceso. Y fundamentalmente, cómo revisamos el estado en que están los niños para poder apoyarlos y poder determinar los elementos que queremos que se generen. Cerrando este video, quiero que ustedes vean los tres elementos importantes que fueron los tres literales grandes que hay en el proceso de afianzamiento de un sonido y su respectiva letra. En primer lugar, revisamos las actividades básicas que fueron los presaberes. Ese fue el literal A. En segundo lugar, vimos la fundamentación, es decir, nos adentramos en lo que era la letra y lo que era el fonema y trabajamos fuertemente sobre ello. Y finalmente hicimos esa ejercitación donde trabajamos un poco su motricidad fina y donde revisamos tareas que tuvo que ir realizando con el fin de poder llevar a cabo el trazo para finalmente llevarnos a dónde, a lo que fue la actividad en casa. Espero que este video sea útil para el manejo del material que ustedes van a recibir y espero que puedan apoyar a estos niños y niñas en el proceso de lectoescritura que deben adquirir y que es importante para que luego se dé esa comprensión. Estos son pasos pensados de manera sistemática para que podamos adquirir las grafías y podamos entenderlo a partir de los sonidos
y así poder complementar lo que sería ese proceso de lectoescritura. Les agradezco mucho este espacio y espero que puedan llevar a cabo este proceso y que sea útil tanto para ustedes, maestros y maestras, como para los niños que se encuentran a su cargo. Muchas gracias.